Hola Ateneos, ¿cómo están? Esta vez hablaremos de la tradición mexicana del Día de Muertos. Es una costumbre muy particular en nuestro país, ya que se construye a través de muchos símbolos, leyendas y mitos, que son resultados de la vida cultural de cada individuo en nuestra sociedad. A través de los años, el Día de Muertos ha tomado relevancia porque se explica como un suceso que recoge lo mejor de dos culturas. Hablamos de la prehispánica y la occidental, como otros grandes sucesos en la historia cultural de México. El Día de Muertos ha sido emblemático, ya que reúne varios elementos muy singulares, que nos hacen ver el suceso como algo cotidiano dentro de lo más diverso. Nombraremos los 5 elementos que considero más importantes para la celebración de nuestros fieles difuntos. 1. La Catrina. La historia de la Catrina empieza durante los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. En dichos periodos se empiezan a popularizar textos escritos por la clase media, quienes criticaban tanto la situación del país como de las clases privilegiadas. Las críticas eran escritos redactados de manera burlona y acompañados de dibujos de cráneos y esqueletos. Es entonces cuando se empezaban a reproducir en los periódicos llamados de combate. Así eran calaveras vestidas con ropas de gala, bebiendo pulque, montadas a caballo, en fiestas de alta sociedad o de barrio, todas para retratar la miseria, los fracasos políticos, la hipocresía de la sociedad, como es el caso de la Catrina. La palabra Catrín definía a un hombre elegante y bien vestido, el cual iba acompañado de alguna dama con las mismas características. Este estilo fue una imagen clásica de la aristocracia de fines del siglo XIX y principios del XX. Ya en el siglo XX, Diego Rivera convirtió la calavera garbancera en la Catrina. La versión original es un grabado en metal con autoría del caricaturista José Guadalupe Posada. El nombre original es calavera garbancera, que significaba quienes vendían garbanza y que, teniendo sangre indígena, pretendían ser europeos, ya fueran españoles o franceses. El último más común en el porfiriato, que renegaba de su propia raza, herencia y cultura. De acuerdo con la tradición mexicana, se cree que la muerte, pero más particularmente la memoria de nuestros fieles difuntos, nos da un sentido de identidad, ayudándonos a identificarnos a nuestra cultura y a nuestra comunidad. Esta compañera la asociamos también, paradójicamente, con el placer de vivir ante la inminencia de la muerte. La Catrina, con su traviesa sonrisa, nos invita a asir el momento y a través de la música y la danza encontrar el sentido a la vida. El siguiente elemento para celebrar el Día de Muertos es la flor de cempasúchil. Es un símbolo importante para celebrar a los muertos y es la conocida flor de los 20 pétalos. Por sus raíces en lengua náhuatl, cempasúchil significa 20 flor. El cempasúchil solo florece después de las lluvias. Por esta razón, se convirtió en uno de los íconos de la fiesta de los muertos. El cempasúchil es de color amarillo intenso. El tallo de la flor puede llegar a medir hasta 1 metro de altura, mientras que sus botones pueden alcanzar los 5 centímetros de diámetro. Se dice que por eso los mexicas durante la época prehispánica le eligieron para tupir con cientos de ejemplares los altares, las ofrendas y los entierros dedicados a los muertos. El tercer elemento importante es la ciudad emblemática Pátzcuaro. Sin lugar a dudas, uno de los sitios más especiales para celebrar a nuestros muertos
es la zona del lago de Pátzcuaro, Michoacán. Se dice que año con año llegan más personas entre turistas, científicos, curiosos, gente en general para observar cómo los purépechas celebran a los muertos, lo que ha causado que la gente nacida ahí se encuentre un poco disgustada, ya que últimamente manifiestan que los que visitan no dejan celebrar cómodamente a sus fieles difuntos. Así los lugareños, hartos ya de esta situación, han optado por realizar sus verdaderas ceremonias en la madrugada o en sus casas, huyendo de los paparazzis. Pero no es lo mismo, pues de acuerdo a sus creencias los muertos llegan al panteón y a una hora determinada, aunque probablemente los mismos difuntos ya también se hayan visto obligados a cambiar sus horarios. ¿Pero qué hace tan atractivo Pátzcuaro para los visitantes? Se le conoce como un pueblo mágico para vivos y muertos. Pátzcuaro es originalmente un poblado indígena purépecha, parte del Imperio Tarasco, que dominaba la región de Michoacán antes de la llegada de los españoles. Por lo tanto, es un pueblo con identidad indígena. La vida en Pátzcuaro gira en torno a sus dos plazas principales, la mayor plaza de Quiroga y la plaza chica, también llamada Plaza Bocanegra. Se considera que Pátzcuaro tiene enormes lugares para visitar, pero sobre todo para entender la fusión de la cultura indígena con la occidental. El Día de Muertos se convierte en un lugar mágico. Ubicado a 3 kilómetros del centro, el lago es una hermosa ubicación rodeada de volcanes. En el lago hay 6 islas principales como Yunuén, Pacando y la más famosa, Janixio. En época de muertos, los visitantes se muestran interesados, ya que entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre se dan ceremonias y actividades tradicionales locales que tienen raíces desde tiempos prehispánicos, en donde los vivos y los muertos se reúnen en un ambiente de fusión, recuerdos y ofrendas, todos con colores y olores del cempasúchil, velas y comidas. Los días principales son el 1 y 2 de noviembre. Los nacientes en ese lugar decoran las tumbas de sus familiares y seres queridos y les construyen altares con los utensilios que utilizaban en su vida cotidiana, su comida favorita y muchas flores. Durante el día puedes visitar los cementerios para ver cómo se construyen estos altares y volver en la noche para ver el cementerio iluminado y las familias conviviendo con sus muertos. Visítalo, es un lugar único, no te vas a arrepentir. El siguiente elemento es el delicioso pan de muerto. Es un tipo de pan preparado especialmente en México para celebrar y honrar a los difuntos, los días 1 y 2 de noviembre. Su origen está en la época prehispánica. Desde entonces se utiliza para las ofrendas. Antes solo se preparaba con semillas de amaranto molido y tostado, y se cuenta que se bañaba con sangre de las personas sacrificadas en honor a los dioses. El pan de muerto se dejó de elaborar durante la conquista española en México, ya que los españoles rechazaban ese ritual e iniciaron la elaboración del pan de trigo con forma de corazón, bañándolo de azúcar y pintándolo de rojo. La forma del pan de muerto consiste en una pequeña esfera en el centro de la parte superior que representa un cráneo y 4 canillas que representan los huesos. Esta forma simboliza los 4 rumbos del Nahuali o universo. Conforme ha pasado el tiempo, el pan de muerto mostró diferentes formas de preparación. Por ejemplo, en la Ciudad de México y el centro del país, las panaderías utilizan pan sencillo, espolvoreado con azúcar, pero en el estado de Michoacán se elabora con pan de hule, que es de color moreno brilloso, forma redonda y tienen dedicatoria a un difunto. El pan de muerto de Oaxaca es un gran pan de yema al que se le ha incrustado una figura de alfeñique que representa al ánima a quien se dedicó el pan. Por ejemplo, en Puebla se elabora de manera sencilla con ajonjolí o azúcar roja. En Cancún, el pan de muerto es un pan distinto desde hace más de 300 años de la conquista española, y Antonio Aguirre, que es un conocedor del pan, empezó a hacer un pan hecho con yemas de huevo y decorada con pedazos de pan con huesos de dedo. Otros panes toman la misma forma que el descrito y va espolvoreado con ajonjolí, y en algunos lugares se le pone esencia de azahar. Como ya habíamos hablado de Puebla, abundaremos en el tema. En la Mixteca poblana, el pan de muerto se prepara con la misma masa que el bolillo, pero se le da forma humana y es espolvoreado con azúcar blanca si es pan para el altar de los niños, o con azúcar roja si se destinara al altar de los adultos. En las zonas donde el pan de muerto no se prepara cotidianamente, algunas veces suele comenzarse a vender a principios de agosto y termina hasta mediados de noviembre. Todos tienen 4 o 6 huesos, con o sin representación del cráneo. El tradicional, también con ajonjolí de Puebla. En la Mixteca es azucarado, lleva azúcar roja para las ofrendas. En Oaxaca ya habíamos hablado del pan de yema, de vainilla o naranja,
naranja. También está el pan de chocolate cubierto de azúcar. Hay otro con cubierta de chocolate, pan de chocolate relleno con figuras, pan azucarado, relleno con calaveras, similar a la rosca de Reyes. Y también de la misma masa se hacen figuras de muertos con adornos de vacas, con leche de chocolate. Ahora hablaremos del quinto elemento, el último y emblemático, el Señor del Mictlán. En su concepción del universo, los mexicas, como otros pueblos, creían que este se conformaba por 13 planos superiores y por 9 inframundos, con el fin de lograr el descanso definitivo, al centro y en medio de las cuales estaba colocada la tierra. Es el dios de la muerte. Su nombre en náhuatl significa Señor del inframundo, el dios de las sombras y las tinieblas. Era el Señor del Mictlán, un lugar oscuro y silencioso donde moraban las almas de los muertos en el centro de la tierra, y esposo de la también diosa de la muerte. En las pictografías, este dios era representado de un aspecto temible, un esqueleto con manchas amarillas para representar la putrefacción de la carne. Por eso los aztecas le ofrecían la piel de los esclavos, para que el dios cubriera sus huesos de la intemperie, y tenía el cabello negro y ojos estelares. Sus animales más representativos eran el búho, las arañas y los murciélagos, ya que guiaban a las almas en su viaje al Mictlán. En la mitología era rival de Quetzalcóatl, quien desafió abiertamente a entrar en su reino para rescatar huesos para los habitantes. Los aztecas creían en 4 cielos, los cuales se ganaban con buenos actos en vida, y si no eran merecedoras, caían al Mictlán como castigo. Esta deidad era celebrada el 17º mes del calendario solar azteca. Se le sacrificaba un prisionero en su templo llamado Tlaxico, en Maninalco, que en náhuatl significa ombligo de la tierra, ya que creían que debajo del templo había un túnel por el cual se llegaba al Mictlán. A este dios se le aplacaba su furia ofrendándole pieles de personas desolladas. Se creía que las deidades sobresalientes asociadas a la muerte gobernaban la región del norte y también los infiernos en las entrañas de la tierra. Pero, ¿cuál es la importancia de celebrar el Día de Muertos? Bueno, para la conclusión de este programa hemos puesto como conclusión lo siguiente. Este programa en particular tiene como objetivo conocer por qué es tan importante celebrar a los difuntos, particularmente en México, que tiene una diversidad cultural enorme, con tradiciones y costumbres distintas, que en sí nos llevan a reflexionar que es una inmensa cultura y que al conocerla nos abre un camino hacia el entendimiento de las dos culturas, tanto la occidental como la indígena. Esto nos permite saber que hace mucho tiempo se unieron y crearon manifestaciones originales, en este caso como la celebración del Día de Muertos. Te invito a dar tu opinión de la celebración y también a que me digas cómo lo celebras tú. Nos vemos, espero tus ideas y comentarios. Hasta la próxima.